Yahvé, el Dios de Israel. El culto a Yahvé designa la adoración del Dios único de Israel según la Biblia. En sus orígenes tempranos formaba parte de una religión semítica en la que Yahvé era el principal dios nacional, pero sin negar otros dioses. Los profetas relatan que Yahvé reveló su voluntad a través de Moisés en el monte Sinaí, estableciendo el pacto con Israel y prescribiendo cómo adorarle. El nombre mismo de Dios era tan sagrado que no se pronunciaba. Los textos hebreos posteriores sustituyen YHWH con Adonai, que significa Señor. El enfoque del culto concentraba la conexión entre pueblo y Dios. En el templo de Jerusalén se ofrecían sacrificios en dos altares, uno externo, en el ángulo sur del atrio, para holocaustos, expiaciones y ofrendas alimenticias, y otro interno, dentro del lugar santo. La tribu de Leví administraba estos rituales según normas de pureza y calendario, por ejemplo, sacrificio diario, holocausto en sábado, ofrecimientos especiales en cada festividad nacional. Los orígenes del culto a Yahvé han sido ampliamente debatidos en el ámbito académico, y existen diversas teorías que intentan explicar cómo surgió dentro del contexto de las antiguas culturas semíticas. Una de las hipótesis más conocidas plantea que Yahvé pudo haber sido inicialmente un epíteto o una manifestación del dios cananeo El, considerado la deidad suprema en la región. Algunos investigadores también sugieren que Yahvé estaba vinculado a grupos nómadas del desierto, como los Asu, mencionados en inscripciones egipcias de los siglos XIV-XIII AC, donde se hace referencia a una tierra de los Asu de YHWH. Esto indicaría una posible conexión con pueblos del sur como los madianitas o edomitas, lo que sitúa el origen de su culto fuera del núcleo inicial de Israel. Otra teoría propone que Yahvé comenzó como una deidad asociada a la guerra y a fenómenos naturales, especialmente las tormentas, similar a otros dioses de la región como Baal. Los relatos más antiguos lo describen como un dios poderoso que se manifiesta en montañas, truenos y batallas, lo que coincide con características comunes de las divinidades climáticas del antiguo Cercano Oriente. Esta visión sugiere que las primeras comunidades israelitas, muchas de ellas asentadas en zonas montañosas como Efraín o Judá, adoptaron y adaptaron estas creencias, convirtiendo a Yahvé en su dios nacional. Textos antiguos, como el Cántico de Débora, refuerzan esta imagen de una deidad activa en la guerra y vinculada a la naturaleza. Con el paso del tiempo, el culto a Yahvé experimentó una evolución significativa en términos teológicos. En sus primeras etapas, se cree que la religión de Israel era monolátrica, es decir, se adoraba exclusivamente a Yahvé dentro del pueblo, pero no se negaba la existencia de otros dioses en otras culturas. Este modelo permitía una convivencia conceptual con otras divinidades, aunque Yahvé ocupaba el lugar central en la identidad religiosa de Israel. Posteriormente, especialmente durante periodos de crisis como el exilio en Babilonia, esta visión cambió hacia un monoteísmo estricto. En esta nueva etapa, no solo se adoraba a Yahvé, sino que se afirmaba que era el único Dios existente. Este cambio fue impulsado por procesos históricos, reformas religiosas y el trabajo de profetas que reinterpretaron la relación entre Dios y su pueblo. Figuras reformadoras y movimientos religiosos consolidaron la idea de un único Dios universal, marcando así una transformación profunda en la historia del pensamiento religioso. La relación entre el culto a Yahvé en el norte y el sur de Israel fue compleja y estuvo marcada por diferencias políticas, religiosas y culturales. En el caso del reino de Israel, con centro en Samaria, una de las principales teorías sostiene que el culto a Yahvé fue originalmente descentralizado y plural en sus formas de práctica. Se realizaba en varios santuarios importantes como Betel y Dan, lo que indica que no existía un único templo oficial. Algunos investigadores proponen que en esta etapa Yahvé era venerado como Dios nacional, pero coexistía con elementos de cultos locales cananeos. Esta mezcla religiosa se interpreta como un proceso de sincretismo propio de un reino más diverso y políticamente fragmentado. Otra teoría sobre Samaria sugiere que el culto a Yahvé en el norte conservaba tradiciones más antiguas y rurales, posiblemente vinculadas a antiguos centros de adoración del norte de Canaán. Según esta visión, la religión del norte habría mantenido una estructura menos centralizada, donde los sacerdotes locales tenían mayor autonomía y el culto estaba más conectado a festividades agrícolas y prácticas regionales. En contraste, el reino de Judá desarrolló un modelo diferente, basado en la centralización del culto en Jerusalén. Esta teoría,
conocida como el modelo de centralización cultural, sostiene que el culto a Yahvé fue progresivamente concentrado en el Templo de Jerusalén, lo que permitió un mayor control religioso por parte del Estado y del sacerdocio. Este proceso se reforzó especialmente durante reformas atribuidas a reyes como Ezequías y Josías, quienes buscaron eliminar santuarios locales y unificar la adoración. Otra teoría importante es la llamada teoría de la reforma deuteronomista, que propone que gran parte de la idea de un solo templo, un solo Dios, fue impulsada o consolidada durante el exilio o el periodo tardío del reino de Judá. Según esta visión, textos religiosos fueron editados o reorganizados para justificar la centralización en Jerusalén y presentar el culto del norte como incorrecto o ilegítimo. En definitiva, la historia del culto a Yahvé nos muestra que las creencias no surgen de forma estática, sino que evolucionan con el tiempo, adaptándose a los cambios políticos, culturales y sociales de cada época. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte de nuevos vídeos.